Hola, buenas tardes. Te doy la bienvenida a la clase de hermenéutica de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Si estás viendo esto a la distancia, recuerda que tienes que hacer un escrito o un resumen. El de la semana pasada no lo he subido porque tiene un problema en el archivo, lo estoy reparando. Cuando lo repare, ya vas a poder tener los dos. Si no, habrás tenido este antes. Ok, vamos a empezar a revisar el apartado, el significado hermenéutico de la distancia en el tiempo de Gadamer. Para ello, vamos a retomar algunos puntos que habíamos manejado la clase pasada. Vamos a manejar algunos puntos que habíamos manejado la clase pasada. Según Gadamer, porque es más originaria o más auténtica o más cercana a la verdad, el conocimiento que te puede dar el arte del conocimiento que te puede dar la ciencia. ¿Cuál es la diferencia que enmarca cada uno? Recuérdenme, por favor. Eso lo vimos cuando estábamos viendo una presentación. Vamos a ver. Supongamos que yo voy a analizar esta esfera por medio de la ciencia. Si recordamos los principios de la ciencia manejados en el siglo XX y antes del siglo XX, teníamos la neutralidad, la objetividad, la veracidad, la precisión y otros métodos para poder garantizar o para poder solventar que las percepciones propias del sujeto quedaban anuladas o quedaban suspendidas por un beneficio de captar la realidad o captar al objeto en sí o captar la proyección que yo estaba teniendo. El problema o el caso cuando yo hago eso es que estoy eliminando la mitad de la ecuación. Es decir, en el momento que yo estoy tratando de conocer un objeto por medio de la ciencia, ese objeto queda aislado de mi propia existencia o de mi propio ser, quedamos como escindidos. En cambio, en el arte, como en la tragedia, como en la pintura o en otras representaciones plásticas, lo que tenemos es que al momento de captar el objeto o al momento de captar la obra de arte, al mismo tiempo que estoy tratando de entenderlo, me entiendo a mí y me capto al momento de captar el objeto. Se cierra el círculo y entonces hay una mayor comprensión. Vamos a ahondar sobre ese tema con el apartado que vamos a revisar. Página 360 de Verdad y Método. El significado hermenéutico de la distancia en el tiempo. Gadamer va a empezar con una pregunta. Les leo la pregunta y con eso vamos avanzando. Dice, ¿cómo se inicia el esfuerzo hermenéutico? ¿Qué consecuencias tiene para la comprensión la condición hermenéutica de la pertenencia a una tradición? En este punto, no, bueno, está ahí. Repito la pregunta. ¿Qué consecuencias tiene para la comprensión la condición hermenéutica de la pertenencia a una tradición? Dejamos la pregunta, la vamos a ir contestando más adelante. Les pedí que ya tuvieran el texto leído para el día de hoy, entonces voy a presuponer que ya lo tienen leído. Eran 10 paginitas, sé que están pesadas, pero espero que ya las tengan leídas. Vamos a ver. Empieza con una pregunta y la vamos a tener que puntualizar más adelante. Ahorita lo que necesito que hagamos es recuperar el círculo hermenéutico. ¿Quién me recuerda en qué consiste el círculo hermenéutico o qué es el círculo hermenéutico a grandes rasgos? ¿Y cómo no es un círculo vicioso? Vamos, vamos chicos, ustedes pueden, ustedes pueden. ¿No? Ok, vamos a ver. El círculo hermenéutico se caracteriza por ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Es decir, que para que yo pueda entender algo sencillo o algo contextualmente preciso, me va a estar implicando todo el contexto en el cual se va desarrollando y todo el contexto está realizado a través de actos sencillos. Para poder yo entender una cosa puntual, tengo que entender la totalidad que lo enmarca. Y la totalidad que lo enmarca está compuesto de pequeños actos puntuales o pequeñas partes que lo van componiendo. Esto se va a llevar a cabo, y esto es muy importante,
Todo círculo hermenéutico y todo acto de comprensión se llevan a cabo por medio de algo que se le llama la pretensión de sentido. Se los escribo por si no lo tienen. Se le llama la pretensión de sentido. Es decir, nosotros partimos a leer un texto o partimos a analizar algún documento o partimos a conversar con alguien pretendiendo un sentido, una dirección o algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. No simplemente es que voy a llegar ante el texto sin ninguna intención o que voy a llegar neutralmente, no. Siempre que me acerco a algún texto o siempre que me acerco a alguna tradición, lo hago con un objetivo o algo planeado o algo pensado. Por ejemplo, ustedes están en la clase de hermenéutica, la pretensión de sentido puede ser bastante. Puede ser que su pretensión de sentido sea entender a Gadamer, puede ser que su pretensión de sentido sea aportar algo para su tesis, su pretensión de sentido puede ser pasar la materia para poder continuar en la carrera en el próximo semestre. La pretensión de sentido es la dirección o el punto de arranque a través del cual se van a insertar en este círculo hermenéutico. La pretensión de sentido, denme un segundo, okay. La pretensión de sentido también se va a dar a través de círculos concéntricos. ¿A qué me refiero con esto? Bienvenida. Cada vez que nosotros comprendemos algo o cada vez que estamos tratando de entender algo, damos por sentado que tenemos un sentido o que le damos una dirección. Cuando dejamos de darle esa dirección o ese sentido, decimos que no lo entendimos, no lo comprendimos y volvemos a leer o volvemos a tratar de entender. Los círculos concéntricos de la comprensión se refiere puntualmente al hecho de que yo comprendo algo y ese algo me permite comprender una estructura superior y esa estructura me permite comprender otra cosa y otra cosa. Yo leo, por ejemplo, el Cratilo de Platón. La pretensión de sentido puede ser, por ejemplo, entender el lenguaje. Después de haber leído el Cratilo de Platón y haberlo analizado y revisado, puede ser que me interese más literatura en torno a filosofía del lenguaje y entonces voy a hacer un círculo concéntrico que ya va a abarcar al Cratilo de Platón y va a abarcar otras obras, puede abarcar a Saussure, puede abarcar a Wittgenstein y puede abarcar a otros autores u otros temas. Una pretensión de sentido más amplia puede ir aumentando esto. El punto importante es lo siguiente: si en algún momento mi pretensión de sentido inicial se cae o mi comprensión inicial se cae, tengo que modificar o alterar toda la comprensión posterior que yo tengo. Por ejemplo, si ustedes entraron a la carrera de filosofía en primer semestre creyendo que íbamos a revisar a Osho o que íbamos a revisar a Jorge Bucay y lo creyeron hasta segundo, tercer semestre, hasta que un profesor les dijo, nunca vamos a tratar esos autores en esta carrera, lo más probable es que su pretensión de sentido cambie y también su comprensión cambie para reenfocarla o reestructurarla con lo que verdaderamente se está dando, con lo que prácticamente se está presentando. Ok, les voy a presentar un diagrama porque ahora vamos a comparar un poquito qué es lo que está entendiendo Gadamer por círculo hermenéutico y qué es lo que entendía Dilthey para poder hacer una pequeña diferenciación y poder hablar un poco. Es decir, aunque son círculos hermenéuticos y parten del mismo principio, en sentido estricto no son el mismo. Antes de que lo proyecte, ¿alguien recuerda en qué consistía o cómo se daba el proceso de la comprensión en el círculo hermenéutico de Dilthey? Ok, vamos a ver. Creo que yo. Ok, dinos, Carrillo. Había algo que estuve leyendo cuando llevé la materia, que se me hizo interesante. Am, Desde este Schleiermacher, pues podemos ver que hay como una especie de, de círculo hermenéutico, nada más como que se reformula con diferentes autores. En este Dilthey, que me parece que es a donde va más o menos el tema que estamos agarrando ahorita, es que en la ecuación, digamos, en la licuadora, tanto Gadamer como Dilthey le ponen este elemento de la historia, ¿no? O sea, siempre está importante el tema de la historia. Sin embargo, es algo muy curioso el caso de este Dilthey. O sea, Dilthey va a decir, ¿no? Solamente puedes comprender teniendo en cuenta que eres un ser humano y el carácter histórico del ser humano, que a su vez como que te predetermina para la comprensión, como si, sí, como si fuera un círculo. Sin embargo, si no me equivoco, me parece que una noción
que aquí agarra este Gadamer para explicar su círculo hermenéutico y además la importancia de la distancia temporal, es esta noción de historia efectual, ¿no? De Wirkungsgeschichtlich Bewusstsein en alemán. El punto es que pues está muy padre, ¿no? Y ya toda la cosa. Hay que conocer la historia, hay que saber el efecto de la historia en mi comprensión. Y aquí se parece mucho a este Dilthey, pero la diferencia es, digamos, el valor que le dan ambos a la historia efectual, ¿no? Al efecto de la historia. Porque mientras este Dilthey lo que hace es descubrir que la historia predetermina la comprensión, como que la ¿sí? historia tiene o sea, como que mete la cuchara, y este Dilthey, aún teniendo, digamos, este ímpetu de objetividad o algo así, lo que intenta es como depurar a la comprensión de los prejuicios, o sea, del efecto de la historia. Lo ve como una especie de residuo que debe de abstraerse, no para verlo desde ningún punto, porque pues eso no se va a poder, pero sí como irlo diluyendo. Mientras que este Gadamer va a decir, el círculo de la comprensión no se puede, o sea, no se puede ni siquiera concebir si nosotros no tenemos, digamos, como principio hermenéutico, como lo llama él, esta noción de historia efectual, de efecto de la historia en la comprensión. Me parece que esa es la diferencia y así es como entendía este Dilthey el círculo hermenéutico. En parte, tengo algunas cosas, unos párrafos que escribí acerca de este capítulo, por si en un rato, si se le cansa la voz o algo, si puedo leerlo, ¿no? Cuando, cuando lo consideres pertinente, tú dilos, Ok, bueno, pero ¿va? ahorita sí, ¿no? Sí, sí, Gracias. te lo agradezco mucho, Carrillo. Muy bien, miren, efectivamente, como estaba señalando Carrillo, podemos distinguir mínimo, tres círculos hermenéuticos. El primero es el que se da antes de Schleiermacher y antes de Dilthey, en el cual el tiempo todavía no juega un factor importante, ni la vivencia. Solamente tenemos la unión de las partes y el todo, también está muy pegado con la retórica, pero después de eso ya tanto Dilthey como Gadamer van a retomar el tiempo, pero la forma de retomar el tiempo en su círculo hermenéutico va a ser diferente en cada caso. Perdón los diagramas horribles y que los haya hecho en Paint. Veamos, el primero de aquí, que tenemos de este lado, es el de Dilthey. Esta línea nada más la estoy poniendo, representando para representar el todo y la parte y el todo, para hacer como un pequeño diagrama. Ok, en la visión de Dilthey, lo que tenemos, y también en Schleiermacher, tenemos una división que se puede hacer presente dentro del círculo de la comprensión o dentro del círculo hermenéutico. Por una parte, vamos a tener el lado objetivo y por otra parte tenemos el lado subjetivo. Por el lado objetivo, lo que se está buscando en el círculo hermenéutico de Dilthey es reconstruir el significado último del texto, neutralizando el yo presente y regresando por medio de vivir lo que el otro vivió. Es decir, lo que estamos buscando es recuperar el sentido originario del texto. Por eso es que Dilthey y Schleiermacher, en cierta forma, dicen que se puede llegar a entender mejor a Platón que Platón mismo. Y con ello lo que se está tratando de hacer es volver a vivenciar y volver a existir tal cual lo habían hecho ellos, más las nuevas vivencias, pero para entender cuál es el sentido último del texto. Tenemos objetivamente o materialmente hablando, tenemos el texto, pero bueno, las partes incompletas o los elementos que no están provistos dentro de este texto van a ser complementados o van a ser suplementados por medio de vivir lo que vivió el autor. ¿Y eso cómo se logra? Se logra por la parte subjetiva. La parte subjetiva busca la comprensión al unificar, con la unificación del autor, generando un choque de almas, es decir, vivir como vivió el otro. Hacer que yo mexicano del siglo, hola, hola, man, ok, hacer que yo, ser humano del siglo XX, mexicano, de clase baja, según un estudio que acabo de ver, trate de entender cómo pensaba un aristócrata francés, se va a lograr por medio de que yo me acerque lo más posible
a la vida del autor y que por medio de este acercarme a la vida del autor logre compaginarme hasta volverme uno con él. Y en ese volverme uno con él, yo pueda entender su texto. ¿Qué es lo que estaba buscando el círculo hermenéutico a través de Dilthey? Lo que estaba buscando es regresar al sentido originario, originario del texto, y también, aparte de regresar al sentido originario del texto, lo que está buscando es una identificación del, del lector, o bueno, del intérprete, con el creador. Una unificación. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ya estamos hablando de Gadamer, y como él mismo describe su propio círculo hermenéutico, dice que de entrada no vamos a hacer una división entre el sujeto y el objeto de estudio. Esto lo vamos a cancelar momentáneamente. Él dice que lo que va a buscar es eliminar la noción de significado último. Es decir, que el texto tenga un significado último, un significado primero, una base de la cual se pueda construir. ¿Por qué hay que eliminarlo? Porque todo significado que se vaya a dar va a ser modificado por el contexto en el cual se vaya a desarrollar. Y la anticipación de los textos, bueno, perdón, les leo. Un significado último ficticio. No hay que buscar un significado último ficticio, sino que por medio de la constante anticipación de los textos se debe dar la unidad de significado siempre cambiante. Es decir, Gadamer va a decir, la pretensión o la búsqueda de un significado último de qué es el texto no se puede prescindir, o no se, más bien no se puede dar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos tenemos de entrada un conjunto de anticipaciones, un conjunto de sentidos que le queremos dar al texto, los cuales van cambiando al mismo tiempo que nuestro contexto y hacen que el texto se vaya revitalizando cada vez que lo leemos. Por tanto, lo que se está buscando es es una comprensión de lo que dice el otro. Es decir, de lo que dice el otro, no el otro persona, sino el otro texto, el otro que me está comunicando, el otro obra de arte. Es decir, yo voy a buscar comprender qué es lo que me dice el texto en sí, o qué es lo que me está comunicando el texto a través de la tradición. Dejarlo hablar, permitir que el texto hable por sí mismo, sin necesidad de regresar al autor, sino partiendo de la comunidad de comprensión. Mientras que Dilthey decía, hay que regresar y volver a vivir como vivía el autor y unificarnos con él, Gadamer dice, esto no es necesario. Hay que permitirle al texto, como unidad mínima de significado, hablar y comunicarse por sí mismo. Porque en este hablar y comunicarse por sí mismo me puede interpelar. Y yo lo que tengo que tener es la capacidad de apertura para poderlo dejar hablar. ¿Y cómo voy a poder tener esa capacidad de apertura y ese poderlo dejar hablar? Eso lo puedo lograr por medio de tener identificado mis prejuicios y permitirle hablar a pesar de ellos. Denme un segundo, déjenme aceptar. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Ok, ¿qué es lo que tenemos que entender con todo esto? Que hay una ilusión o hay un engaño, o había un engaño en la ilusión cuando creíamos que podíamos regresar al texto originario con este Dilthey. Dilthey señalaba y decía que podíamos regresar al texto tal cual, pero, y por eso les mencionaba lo de la obra de arte al principio, si al igual que una obra de arte se entiende en su plenitud en el momento en que el espectador le da sentido, el texto va a cobrar sentido realmente hasta el momento en el cual, de forma real y vívida, el lector le da un significado. Entonces, el significado último o el significado presente en el texto es una ilusión, porque este siempre se va a reestructurar dependiendo de el lector y su comprensión que le vaya a dar. Por tanto, el círculo hermenéutico se vuelve para Gadamer un círculo constante, vivo, el cual se va a dar en un ir y venir. Cada vez que comprendemos algo, inmediatamente se vuelve a reconfigurar el círculo de la comprensión porque tenemos nuevas formas de comprender el mundo y comprender la naturaleza y comprender todo. Hay una página que quizás ustedes conozcan que se llama, bueno, no creo que la conozcan,
Se llama La Torre de Babel. Luego se las comparto. ¿Qué tiene de interesante bueno, la Biblioteca de Babel creo que se llama? ¿Qué tiene de interesante esta biblioteca? Se apoya mucho en un cuento de Borges que se llama La Biblioteca. Quien haya leído el cuento, bueno, ¿alguien ha leído el cuento, ya sea que lo escriban o ya sea que lo digan? ¿Alguien ha leído el cuento La Biblioteca de Borges? Ok, No, ¿quién? No, ok, gracias, Abril. No se preocupen. Si pueden leerlo, es un muy buen cuento. El cuento de la biblioteca habla sobre una persona que vive encerrada en una biblioteca hexagonal que tiene habitaciones por todos lados igualmente hexagonales. Y toda la biblioteca tiene tomos infinitos. Y en cada tomo está escrita toda combinación de letras posibles. Es decir, tenemos en la biblioteca, tenemos este libro con toda su configuración de palabras, con toda su configuración de palabras, está dentro de la biblioteca. Y dentro de esa misma biblioteca existe un tomo exactamente igual al que les acabo de mostrar, pero sin una coma. O existe un libro en la biblioteca que es la mitad del Quijote, la mitad una receta de cocina. ¿Por qué? Porque lo único que hace la biblioteca esta imaginaria es juntar todas las combinaciones posibles que existen del lenguaje. Es decir, que en alguna parte existe un libro que nada más tiene una letra A, en otra parte hay un libro que nada más tiene la letra AA, y así nos vamos a formar todo. Por probabilidad puede salir hasta el Quijote de la Mancha. La página que les digo de la biblioteca o la biblioteca de Babel o la biblioteca, les voy a pasar bien el dato la próxima clase, es un programa o es un software que hizo exactamente eso. Tú escribes cualquier cantidad de texto en ese buscador y te dice en qué página de su biblioteca virtual está escrito. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que la tesis que todavía no escriben, con la cual se van a titular, ya está escrita en ese programa, porque ya combinó toda la cantidad posible de palabras que pueden haber en una hoja. Y tu tesis, pues nada más tienes que buscar todas las hojas que corresponden a tu tesis y podrás formar tu tesis hasta con formato APA correcto. La pregunta es, si esa biblioteca o este programa, cualquiera de los dos, ya tiene todas las combinaciones de texto posible, ¿eso quiere decir que ya conoce todo lo que puede conocer o no? ¿Qué dirían? Algunas personas podrían considerar o podrían decir, sí, tiene todas las combinaciones de palabras posibles, tiene todas las combinaciones de texto posible, entonces ya tiene toda la convención. Gadamer no estaría tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque una cosa es el texto, que tenga toda la estructura, y otra cosa la comprensión y el sentido que le da la persona que lo lee. Entonces, aunque ya estén escritos todas las palabras del universo y todos los textos, todos los libros en un programa o en una biblioteca imaginaria, esos no van a cobrar sentido hasta que la persona lo lee y lo reconfigura. O hasta que la persona le da un propio sentido o un sentido nuevo o un sentido impregnado. Todo esto nos lleva a algo que es la diferencia entre la comprensión ontológica y la comprensión metodológica de Gadamer. ¿Por qué Gadamer señala que la verdad no puede ser un método? Gadamer señala que la verdad no puede ser un método porque un método hace una diferencia entre el sujeto y lo que se busca. Es decir, el método lo que está buscando es una realización. Recuerden, meta o dos, más allá del camino. Lo que busca es llegar a un punto. La verdad, o en este sentido, el círculo hermenéutico y la verdad, no están buscando una finalización o un camino, sino que es un desenrollarse, un desenvolverse en el sentido mismo de la vida. Es una comprensión ontológica en tanto se revela en el propio círculo hermenéutico, se revela el propio ser de la persona. La persona al momento de comprender un texto se está comprendiendo ella misma en un proceso orgánico. No es que yo lea un texto de forma mecánica y después lo aprenda.
sino que en el momento de leer mis propias prenociones, mis propias concepciones, me van limitando o me van estableciendo una línea o un cierto parámetro de avanzar. Por lo tanto, se nos va a revelar el primer límite de la comprensión o el primer límite sí, el primer límite de la comprensión, que es el límite ontológico. Imagínense, por favor, que ustedes no nacieron en México en el siglo XX. ¿En qué época habrían nacido? Piénsenlo. Alguno podría decir que le hubiera gustado en la Francia de Robespierre, otro le hubiera gustado decir que le hubiera gustado nacer en la Italia de Mussolini, otro le hubiera gustado nacer en la Alemania nazi, otro en el Imperio Azteca, siendo siendo, bueno, siendo otra tribu que no es azteca en, en América precolombina. Muchos de ustedes pueden elegir cualquier cosa o cualquier versión de ustedes mismos en otra época. El problema es que por más que nos imaginemos o por más que tratemos de creer que hemos vivido en esa época, no es cierto. Ontológicamente nos tocó esta existencia. Somos este ser ahí o este ser en circunstancia. Somos mexicanos del siglo XXI, contextualizados en medio de una pandemia, y ese es un límite ontológico que no podemos superar. No podemos elegir el principio ontológico de existencia que tenemos. Como diría Sartre, fuimos arrojados al mundo y tenemos que sobrevivir con lo que tenemos. Y estamos tan arrojados al mundo y tenemos tan limitado esta parte ontológica de determinación que inclusive la época que quizás se imaginaron en la cual ustedes quisieran vivir o en la cual ustedes quisieran estar, ya está de cierta forma delimitada o ya está prefigurada con la propia experiencia que han tenido. Vamos, si de repente alguno de ustedes leyó una gran novela de, de Italia y les gustó mucho, cuando les pregunté en qué época les hubiera gustado vivir, pues digan, en Italia, como la novela. Pero es porque ya hubo toda una configuración previa que los llevó a ese tipo de conclusión o a ese tipo de cosas. Entonces, se revela un límite ontológico que no nos permite elegir el tipo de vivencias que nosotros tenemos para poder establecernos o para podernos poner. A esto, Gadamer lo va a llamar una preestructura de la comprensión. Se los escribo. Una preestructura de la comprensión. ¿Qué es esta preestructura de la comprensión? Que antes de que yo vaya a comprender algún texto, algún documento o algo, ya existe un preámbulo o ya existe algo que yo poseo dentro, que yo poseo dentro de mí, que me va a determinar de cierta forma esto. Y mientras más consciente lo tenga, va a ser mejor para tener una comprensión mejor, bueno, más óptima. La primera es que todos nosotros poseemos una anticipación de sentido de lo dado. Todos poseemos una anticipación de sentido. Es decir, antes de tener un sentido, una comprensión, una dirección, anticipamos qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a pasar. Esta anticipación no es gratuita, la anticipación es prefigurada por la comunidad y la comunidad viene dada por una tradición que está en constante formación. Ahorita vamos a ver eso. Pero esta anticipación de sentido quiere decir que cuando yo trato de comprender un texto o cuando yo trato de entender algún acto, lo voy a hacer por medio de lo que me fue enseñado, me fue dado en mi comunidad. Y eso lo voy a hacer por medio de lo que fue dado en mi tradición. Esta tradición se puede reestructurar, puede cambiar, la podemos reformar, la podemos modificar, sí, pero de entrada todos nacemos con una tradición. Por ejemplo, díganme, ¿qué monográfico llevaron en primer semestre? ¿Cómo se llamaba? Si quieren, escríbanlo o díganmelo. ¿Cómo se llamaba el monográfico que llevaron en primer semestre? Pues era Platón. Monográfico de Platón, muy bien.
Ver el monográfico de Platón en primer semestre ya es una anticipación de sentido. Bueno, ese monográfico de Platón que dieron en primer semestre va a prefigurar una anticipación de sentido, es decir, pertenece a la tradición filosófica de Acatlán y de hecho del bastante mundo occidental actualmente. Si ustedes revisan los planes de estudios de filosofía que había en Cuba hace 30 años, la materia que ellos llevaban en primer semestre o el equivalente a primer semestre era una que se llamaba Demócrito, era Demócrito y otros filósofos no materialistas. La materia que ellos llevaban o la parecida era Demócrito y otros filósofos no materialistas. Eso era parte de la tradición de la enseñanza de filosofía en Cuba hace 30 años. Creo que actualmente todavía tienen un programa muy similar. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el monográfico que ustedes les dieron en primer semestre con la comprensión que van a poder tener en séptimo semestre que ahorita tienen? Que si a ti te enseñaron en primer semestre que la tradición filosófica parte de un Platón idealista o parte de un Platón que superó a los presocráticos, lo que vamos a tener es una anticipación de sentido cuando yo hago una lectura. Entonces, si de repente en un texto me aparece Platón, voy a decir, ah, Platón, esto es importante, es el padre de la filosofía. En cambio, si en un texto de repente me aparece Demócrito, entonces, ah, un presocrático, uno de los chiquitos. Aunque Demócrito fue más viejo que este Sócrates, por cierto. Pero esta anticipación de sentido es dado por una tradición. Nosotros crecemos en la tradición y damos las anticipaciones de sentido por medio de la tradición. Entonces, no es solamente que nuestra anticipación de sentido parta de nuestro propio y ronco pecho, sino que esa anticipación de sentido ya presupone todo un conjunto dado cultural que nos va enmarcando. Es como la parte grande del círculo hermenéutico. Pero le señalaba la formación. Por formación, aquí me estoy refiriendo no solamente, bueno, ya me está refiriendo no solamente al acto de enseñar o al acto de transformar, sino al Bildung, que habíamos visto algunas clases pasadas en el texto de enseñar es enseñarse o comprender es comprenderse. ¿Por qué Bildung? Porque Bildung indica que en el momento en el cual yo estoy enseñando o en el momento en el cual yo estoy transmitiendo algo, al mismo tiempo quien me está escuchando me está modificando a mí. Entonces nunca hay un acto puro de enseñanza de uno hacia otro, sino que siempre es un continuo modificar. Entonces la tradición, que es la que me da la anticipación de sentido, al mismo tiempo que me está formando, permite que yo la forme a través de mi propia comprensión o mi propio entendimiento. Si no piensen, cuando ustedes iban en primer semestre, o en segundo, o en tercero, tenían sus clases. El profesor o la profesora les daba los temas, y después, cuando salían de la clase, entre ustedes mismos platicaban o conversaban. La formación no se quedaba en el profesor, sino que ustedes mismos iban formando su propia tradición. Espero que no, pero de hecho muchas veces ocurre que dentro del salón hay estas sectas filosóficas. Por ejemplo, en mi generación estaban los de estudios clásicos contra los filósofos de la ciencia. Yo estaba con los filósofos de la ciencia y estábamos así como dos tradiciones peleadas. Ok, entonces, esta anticipación de sentido va a generar un preproyecto. Y este preproyecto va a derivar, por último, en un proyecto de sentido. Es decir, a través de lo que me fue dado culturalmente y a través de todo el contexto que me rodeó, yo me voy a empezar a formar un acercamiento hacia el objeto de estudio, hacia el texto. Esto va a generar, ya cuando esté en contacto con el contexto, un preproyecto de qué es lo que voy a entender. Y por último, voy a tener el proyecto de sentido cuando yo ya estoy interpretando el texto, pero ese interpretar siempre, siempre, siempre viene dado por la tradición. No se puede separar. Por tanto, toda comprensión parte de un proyecto dado por la tradición. En
unión o en comunicación con el sujeto que lo da y la cosa o el objeto. Es decir, por un lado tenemos la tradición que configura. Por otra parte tenemos al sujeto, ese que está viviendo o que está vivenciando todo este proceso, y el texto. El significado o la comprensión se va a dar por medio de esta triada. El sujeto se acerca a descifrar el texto o dejar que el texto hable, pero tanto el texto como el sujeto están inmersos en una tradición que está en continua comunicación o en continuo cambio. Ok, la anticipación, la anticipación de la perfección solo se comprende lo que se reconoce con la unidad de significado. Perdón, hay otro tipo de anticipación que es la anticipación de perfección. Esta es como otra parte que tenemos, aparte de la anticipación de sentido, es la anticipación de perfección. ¿Qué significa la anticipación de perfección? Que nosotros solamente vamos a considerar que entendemos o solamente vamos a considerar que estamos entendiendo algo cuando tiene una unidad de significado. Si nosotros no encontramos la unidad de significado en lo que estamos descifrando, no vamos a poder comprender ni decir que comprendemos. Imagínense ustedes que están leyendo un libro, el que ustedes quieran, Ser y la Nada, la revolución la revolución de las estructuras científicas o Mafalda, el libro que ustedes quieran que estén tratando de descifrar. Si a la mitad de la lectura ustedes se pierden y ya no pueden entender lo que están leyendo, en ese momento se pierde la anticipación de unidad, de perfección, es decir, ya no encuentran un hilo conductor entre el principio de lo que estaban leyendo y el final, y por tanto no se da la comprensión. Y puede ser que ustedes avienten el libro, o avienten la revista, o avienten todo y decir, esto es una porquería que no se entiende, como mucha gente le pasa con Heidegger. O también lo que puede pasar es que relean lo que ya habían leído para darle un significado, un sentido. Otro ejemplo más burdo. Ustedes van al cine con un amigo. El amigo no ha dormido en 3 días. Entonces ustedes entran, empiezan a ver la película. A los 10 minutos su amigo, su novio, su papá se queda dormido. Se despierta a la media hora. Después de la media hora ve toda la película. Y al final de la película ustedes salen muy contentos, les gustó, se identifican, quieren un llavero y demás. Pero su papá, su amigo, la persona con la cual fueron a ver la película sale muy enojado y dice que fue una película horrible, no tuvo sentido, es el absurdo, nos explicaron muchas cosas y demás. ¿Qué es lo que pasó? Que como se quedó dormido, la anticipación de perfección no se presentó y por tanto no encontró una coherencia o una unidad de lo que estaba viendo y por tanto no hubo una comprensión y lo votó, lo desechó como algo que no tiene sentido. De igual forma, como quizás alguno de ustedes les haya pasado en la escuela, que de repente se metían a la clase de ya sea hermenéutica, ya sea lógica o algo así, y decían, ok, entraron a la primera clase. Luego a la siguiente clase se fueron a las bilingües, la tercera clase se fueron al tercio, y la cuarta clase se fueron a, no sé, uno de los nuevos que haya. Cuando regresan a la quinta clase, esa, esa noción de perfección ya se perdió porque ya no encuentran una unidad entre lo que habían visto en la primera clase y lo que están viendo ahorita. Y por tanto van a decir, ya no entendí nada, no me gustó la materia, se van a salir, porque necesitamos como personas una unidad de atención que nos motive y nos permita estar avanzando. Ok, con todo esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la anticipación de perfección, les decía, es este proceso por medio del cual se da la unidad, hay una comprensión porque hay una coherencia. El tiempo se revela entonces para Gadamer, como bien señalaba este Carrillo, el tiempo se revela para Gadamer como el contexto o el marco en el cual se va a dar esta unidad de sentido. Es decir, la temporalidad es donde se lleva a cabo la tradición y es a través del tiempo donde se puede llevar a cabo todo esto. La verdad entonces se revela no solamente en el presente, sino en el pasado y con el vínculo con el pasado. Gadamer pone un ejemplo al respecto con el arte. Cuando nosotros tenemos una pintura,
o cuando nosotros tenemos una pintura, una escultura o cualquier obra de arte contemporánea, los nexos y la cantidad de vínculos que tenemos con esa obra o sí, con esa obra de arte son demasiado grandes o son demasiados. Estamos hartos o estamos envueltos en toda esta cantidad de significados. ¿Ok? El punto es que estamos tan saturados que no podemos determinar si es arte o no es arte, porque estamos muy saturados. ¿Qué es lo que va a decir Gadamer? Gadamer va a decir que muchas veces en el presente estamos tan saturados que no podemos determinar qué es arte o qué momento histórico es importante o qué evento va a trascender en la historia. Por tanto, necesitamos generar una distancia en el tiempo, una distancia histórica para poderlo comprender. Los evaluadores de arte, por ejemplo, para determinar que una obra de arte es una obra maestra, calculan una distancia del tiempo más o menos de 200 años para ver su trascendencia en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que con la distancia en el tiempo que vamos teniendo, los nexos que estamos teniendo se van a ir disolviendo. Los nexos no importantes, los nexos que no van a trascender en la tradición van desapareciendo. Y en la tradición solamente quedan, o en el pasado solamente quedan, o en la construcción del pasado solamente quedan aquellos nexos que están acordes con el movimiento o la tradición que tú posees. Por tanto, la banana pegada en una pared con un clavo. Ah, no, no era un clavo, era una cinta plateada. La banana que estaba pegada en la pared con una cinta plateada tiene muchos nexos. Por una parte, se vendió por una cantidad exorbitante de dólares, millones de dólares se vendió. Los historiadores del arte se volvieron locos. Los youtubers del arte se volvieron locos. Los noticieros se volvieron locos. Muchas personas cuando estuve ahí a través de las redes sociales lo volvieron muy importante. Y todos en un momento dado, todo el mundo estuvo hablando de eso. Entonces los nexos o los acercamientos que podíamos tener eran demasiados. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo, todos esos nexos van desapareciendo y solamente van permaneciendo aquellos que la tradición considera importantes. La calidad estética, la innovación que llegó a crear el autor al hacer eso, quizás hasta el valor económico que le fueron dando, pero ya hay una delimitación un poquito más clara, un poquito más sencilla de lo que se pudo haber dado. Por tanto, esta distancia permite un acercamiento más real. Entonces, no se trata como buscaba, no se trata como buscaba Dilthey de ir al pasado para hacer una unión de almas y volver a estar unido con el autor y tener toda la fusión que teníamos con eso. De lo que se trata ahora es de un acercamiento con el pasado para entenderlo y podernos comunicar con la época, para podernos entender con esa tradición que vamos llevando. Y dato importante, para, para Dilthey y para otros autores, se puede considerar que la historia lo que tiene es un vacío, como este pequeño huequito entre estas masitas. Perdón, no sé. Ok. El vacío entre estas masitas que están aquí. Bueno, no se ven. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el presente y tenemos el pasado y hay un hueco. Y ese hueco lo que tenemos que hacer es saltarlo por medio de regresar a lo que pensaba el propio autor, unirnos con la fusión de la vida y demás. Para Gadamer el tiempo no es así. El tiempo para Gadamer es un continuo, es toda una línea, la cual está unida por la tradición. Entonces, yo puedo entender a Platón, pero para entender a Platón tengo que entender mi tradición y cómo mi tradición ha entendido a Platón. Por eso es que normalmente en sus tesis y demás les piden en el estado del arte que mencionen o que hablen sobre cómo ha sido trabajado su tema o su autor a lo largo del tiempo. Ok, ¿qué implica todo esto? Que el entender un texto o el comprender un texto o el círculo hermenéutico no es un acto pasivo, no es un acto pasivo de reproducción, sino que en el momento que yo agarro un texto o agarro un libro o agarro cualquier cosa, lo que voy a generar es un acto de producción. ¿Qué es lo que voy a producir? Yo, por medio de mis anticipaciones.
por medio de mis predicciones, por medio de mi tradición, me voy a acercar al texto. Y a través de eso voy a hacer una producción de un significado temporalmente válido a partir del presente que me permita entender qué es lo que estoy hablando o qué es lo que estoy matizando. Esta interpretación o este acercamiento histórico puede estar viciado por los prejuicios o puede estar ayudado por los prejuicios. Los prejuicios no se van a ir, son algo que tenemos ya de entrada, es parte de la tradición y parte de mi propia constitución. Lo que sí tengo que permitir es que el texto hable o que el texto se exprese. Por tanto, necesito que me ayuden, si pueden, y díganme, Gadamer, perdón, este Dilthey podía decir, y lo decía constantemente, que, y también el Schleiermacher y otros autores decían que era posible comprender a Platón mejor de lo que Platón se conocía. Es decir, había una noción de que se podía comprender a un autor de forma más verdadera que otra. Para Gadamer, ¿puede existir una forma más verdadera de comprender a un autor que otra? Vamos, ¿cuál es la forma correcta de entender a Platón? ¿La que estamos tratando de hacer nosotros o lo que hacía un hombre en el siglo XVIII? ¿Cuál de las dos sería la versión correcta? Para Gadamer, la verdad o la comprensión correcta que podemos tener no es temporal o no es de una superación. ¿Por qué? Porque el mismo concepto de verdad que poseemos está delimitado por el contexto y la tradición que llevamos. Es decir, no podemos hablar de una comprensión mejor o peor en el siglo XVIII que la que tenemos en el siglo XX. Podemos hablar de una comprensión diferente y de un acercamiento a la verdad diferente. ¿Por qué? Porque el mismo concepto de verdad cambia con el tiempo. ¿Qué era la verdad en el mundo clásico griego? En el mundo clásico griego teníamos que la verdad era el Aristoi. ¿Y quién era el Aristoi? El mejor. Entonces la verdad era una cuestión de poder, no era una cuestión de verificación, no era una cuestión de identificación con la parte, era una cuestión de poder. Vámonos con la época medieval. ¿Cuál era la concepción de verdad? La verdad era Dios, la verdad era el verbo, no era lo que pudiera ser, era estar en conformidad con la escritura. Y así nos podemos ir. El mismo concepto de verdad pertenece al marco histórico en el cual se va desenvolviendo. El texto, por tanto, ya no va a estar atado a el texto, o sea, todo lo que analicemos ya no va a estar atado a una comprensión biográfica de la que hagamos del autor. Vamos, no es que para entender, para Gadamer, no es que para entender ok, ok, perdón, no es que para entender a Gadamer, un segundo. Ok, ¿qué pasó, Viviana? Ya vi la mano, perdón. Viviana, ¿estás bien? Soy yo. Dime, Carrillo, perdón, la mano está, perdóname. Sí, lo siento. Dime, Sí, dime. solo quería como aportar algo aquí que se me hizo a mí muy interesante cuando estuve leyendo unas cosas de Sea, de Leopoldo Sea. Adelante, Am, adelante. Recientemente estaba checando ese texto de Sea de el positivismo en México y en toda Ok. la introducción lo que hace Sea es justificar lo historicista que se va a poner, diciendo que pues si Ortega y Gasset lo hace, pues ¿por qué yo no? ¿No? Básicamente lo agarra más o menos así. Y pues decía algo muy interesante que me parece súper adecuado a esto que estamos comentando. Muy bien. Sea agarrando a Ortega y Gasset, dice que la relación entre cultura o entre historia y filosofía va a depender del concepto de verdad que se tenga. Y a mí me parece, no lo entendí a la primera, pero creo que se explica con esto que estamos comentando, ¿no? Si se Sí, sí, supone sí. que en la época cristiana, ¿no? En la época cristiana, en el medioevo, en el cual la noción de verdad
estaba muy relacionada con el aspecto teológico. Y si intentábamos ser más formales, esto de verdad era casi la fundamentación de esa teoría de verdad correspondentista, eso de adequatio rei intellectus, de adecuación de la cosa con el pensamiento, pues se tiene que, es una verdad única, inmutable, este, inamovible, eterna, allende la circunstancia, y pues que evidentemente solamente tienen acceso a ella, así plena, aquellos que tienen la fe cristiana, ¿no? Entonces, pues por ahí vemos que se cuelan algunas dificultades que incluso podrían ser políticas, ¿no? Esto de discutir, digamos, conflictos de índole cultural, debido a que en el fondo yace una noción de verdad que se fundamenta en última instancia en un rol tan importante de la cultura como es la religión, y si no admiten como que esta noción de verdad es un poquito flexible, sea, no sé, ellos también pueden tener su verdad o cosas así, siempre hay como esta tensión. Yo no soy de esta idea de como de relativismo cultural en el contexto de la verdad, Ok, ok. pero pues hay que tener en cuenta que está la discusión. Y en definiciones o en concepciones de verdad que son más flexibles, un poquito más holgadas, me parece que son más relajados, para decirlo de alguna manera, la manera en la cual se intentan relacionar las, estos elementos de filosofía y cultura, ¿no? Porque se supone que el filósofo es el que busca la verdad. Si no lo contextuamos en un contexto, en una historia, si no lo consideramos como ser histórico, encuadrado en un suelo, podemos caer en lo que pecaba Platón, ¿no? Como, según muchos intérpretes, en esta pretensión de verdad, pero solamente por una acción casi de intelecto puro, ¿no? Está piano ya, nada más acceso a esto y siempre teniendo una posición un poquito mordaz en contra de la sociedad, ajá, porque la sociedad no hace filosofía, la sociedad es ignorante, porque la sociedad, bueno, la polis, ¿no? Era el término que estaba usando, porque la polis en realidad jamás va a llegar a la verdad y toda esta parafernalia. Entonces, si tenemos un concepto de verdad más flexible, menos riguroso y que esté muy relacionado con su carácter casi cambiante histórico, la relación de aquellas cosas, o sea, de las personas que son las que hablan de la verdad, con la verdad, o sea, en cultura parece que son más tranquilas y se eliminan muchas dificultades tanto de ética como de comunicación. Y justamente creo que esas son las discusiones que tenía Apple con Gadamer al respecto, ¿no? Y Gadamer con ¿cómo se llamaba el otro señor? Y Habermas. Entonces, pues creo que iba por ahí. No sé, se me hizo muy interesante cuando la estuve leyendo. Ok, me gusta, gracias Carrillo. De hecho, también, y del otro extremo, Derrida, siempre este Gadamer estuvo buscando dialogar con Derrida. Siempre lo buscó y lo buscó y lo buscó para dialogar Gadamer a Derrida. Derrida nunca aceptó hablar con él. Nunca, nunca, nunca aceptó estar junto a él en un debate. ¿Por qué? Bueno, si han tratado de leer a Derrida, Derrida es otra cosa, está loco, está loco. Está muy padre, pero está loco. Ok, Derrida decía, yo no me puedo poner, bueno, ya saben, ¿no? Derrida, de construcción, la diferencia, la diferencia, y toda esta división de las personas y del tiempo. Él decía, Gadamer nos permitió una apertura, bueno, Gadamer, Heidegger nos abrió una apertura a la comprensión, en la cual ya no estamos tan atados. Yo fui un paso más allá, yo rompí más esta unidad de significado para una pluralidad. Si yo me voy a debatir con Gadamer, estoy volviendo a cerrar la pluralidad a la visión de Gadamer. Y ahorita creo que se necesita es una pluralidad. Pero muy, muy, muy interesante Carrillo. Aunado a eso, también, desde este círculo o de esta forma de leer la hermenéutica de Gadamer,
se nos habilita una forma de lectura de la filosofía diferente, una forma un poquito, bueno, a mí me gusta, me parece una forma más interesante de acercarse. ¿Por qué? Porque si leer un texto implica, desde mi tradición y desde mi comprensión, leer el texto para ver qué me dice, dejarlo hablar y entenderlo, entonces las posibilidades de los textos se vuelven muchísimo mayores, porque entonces el texto me está interpelando para entender mi realidad y no solamente lo estoy revisando para entender cómo era su mundo. Si nos vamos desde un lado historicista muy cerrado y leemos a Aristóteles, quizás podríamos sacar la comprensión, bueno, leemos la política de Aristóteles, quizás podríamos entender la noción histórica de la política en la Grecia ática y cómo se vinculaba, con el pensamiento. Si lo leemos desde una apertura gadameriana o desde una apertura hermenéutica, quizás podemos a través de la lectura de Aristóteles sacar alguna pregunta o alguna comprensión que nos permita entender nuestro mundo contextual, bueno, nuestro mundo presente. Es revivificar o darle un nuevo aire a toda la cultura y a toda la tradición para que nos vuelva a interpelar o nos vuelva a hablar. Ok, denme un segundo, por favor. Con todo esto que estamos diciendo, entonces queda un poco sentado, un poco establecido, cuál es el sentido de la hermenéutica. Bueno, más bien vamos a explicarlo un poquito más. Si la hermenéutica está en un constante cambio, en una constante comprensión o en una constante búsqueda de sentido, y esta búsqueda de sentido es que yo le pueda encontrar una unidad y pueda seguir avanzando, se devela o queda claro que una de las principales tareas de la hermenéutica es el hecho de poder diferenciar, de poder diferenciar cómo puedo llegar a través de la comprensión y los prejuicios que yo poseo, bueno, perdón, cómo puedo llegar a través de los prejuicios que yo poseo a una comprensión del mundo. Y cómo evitar que a través de mis prejuicios llegue un malentendido, porque si llegamos a un malentendido volvemos a caer en todo lo malo. Si nosotros estamos rodeados de prejuicios, de prenociones, de preestructuras que nos van definiendo, ¿cómo permitir que estas preestructuras o estas prenociones me permitan acercarme a una comprensión y no a un malentendido? O sea, ¿cómo al leer yo a, a Leibniz, a través de mis prejuicios, puedo llegar a comprender y que el texto me hable, que me interpele, que llegue a una comprensión mayor de mi mundo? ¿Cómo puedo llegar a eso y evitar caer en una incomprensión de Leibniz o en un malentendido o en un trato muy malo que no estamos ni siquiera entendiendo qué es lo que nos quiso decir el autor? Esto se va a lograr, dice Leibniz, por medio de entender la conciencia histórica que hay en la comprensión. Es decir, la hermenéutica reclama una conciencia histórica, la cual permite hacer visibles los prejuicios. Hacerme consciente de mi tiempo me permite hacer visibles los prejuicios que yo poseo. ¿Cuál es el problema de los prejuicios? Los prejuicios no salen a la luz automáticamente, por eso son prejuicios. De hecho, si ustedes llegan a dar clases, a eso se le llama currículum oculto, que es cuando tú tienes todo un programa bueno, tienes un programa determinado, pero de fondo tienes como otras cosas que no llevas a la luz como algo oculto y ni siquiera te das cuenta tú, o si lo quieren ver como una especie de inconsciente. Entonces, lo que estamos buscando es cómo lograr que estos prejuicios salgan a la luz. Y lo que nos va a decir Gadamer es que la forma de hacer que estos prejuicios salgan a la luz es por medio de la interpelación o de la saturación o de un constante estimularlos para que lleguen a aflorar. ¿Y cómo se estimula un prejuicio? A través de las preguntas, a través del acto de preguntar. Que de hecho, si ustedes se dan cuenta, Gadamer abrió el capítulo con una pregunta. Gadamer abrió el capítulo preguntándonos acerca de
la tradición, de cómo entender la tradición y cómo entender el tiempo afecta al círculo hermenéutico. Y ahorita nos habla de que la pregunta es la que nos permite sacar a los prejuicios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos preguntamos algo, lo que estamos generando es una apertura de posibilidades. Si ustedes no se preguntan algo es porque ya está establecido y ya no hay cambio. Un ejemplo muy tonto, si ustedes dicen, yo quiero mucho a mi perro, lo que están diciendo es yo quiero a mi perro, punto. Pero si ustedes ponen entre paréntesis o ponen como pregunta, yo quiero a mi perro, en ese momento se abre una apertura de posibilidades enorme, porque ustedes pueden decir si lo quiero, no lo quiero tanto como quise a mi otro perro, en realidad no lo quiero, nada más lo estoy engordando para comérmelo, en realidad sí lo quiero, pero él me querrá. Y entonces el conjunto de posibilidades que vamos a abrir se vuelve muy, 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 muy amplio. Tenemos una apertura de significado gigante. Esta apertura de significado puede hacer que se develen o se revelen cuáles son mis prejuicios acerca de un tema. ¿Qué es el amor? Si usted ya lo tiene determinado, muy bien. Pero si lo ponemos entre paréntesis, lo ponemos como pregunta, ¿qué es el amor? Pueden salir muchos prejuicios contextuales, históricos, culturales, que enmarcan al amor y cómo este amor se va estructurando a partir de ello. Pero este acercamiento que vamos a realizar, o lo que está sugiriendo Gadamer, no es metodológico. Explico por qué no es metodológico. Primero ponemos todo entre paréntesis como forma de pregunta para limpiar los prejuicios. No es un método porque el método reclama una serie de pasos para llegar a algún lugar. El problema es que si en nuestra pregunta o en nuestro preguntar tenemos una serie de pasos para llegar a algún lugar, en realidad no estamos limitando el prejuicio, estamos partiendo de un prejuicio para hacerlo. El prejuicio de que existe un método correcto de llevar a cabo las cosas. Lo que tenemos que hacer es limitar o anular el propio método en la pregunta para poder llegar al punto. Entonces, lo que tengo que hacer cuando hago la pregunta, en vez de buscar un método y decir, bueno, primero va esto, primero luego va lo otro, me cuelgo de aquí y agarro de allá, en vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es comparar o analizar lo uno con lo otro. Es decir, lo propio, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que la tradición me ha dado, con lo otro que se me presenta. Y entre este análisis del uno y de lo otro, se va revelando y se va develando el conjunto de prejuicios que yo poseo. Y ese conjunto de prejuicios que yo poseo es lo que me va a permitir un poquito develar el sentido o poder entender cuáles son los prejuicios que yo estoy tomando de base. Esperen, tengo un mensaje y ni siquiera lo había visto. Perdóname, 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 Mata. Entonces, para Gadamer, Descartes es justo el mal ejemplo de lo que no se debe hacer en hermenéutica. Sí, en sentido estricto, sí. De hecho, si recuerdan, y eso va a ser muy atacado, Descartes abre la modernidad por medio de su cogito ergo sum, su pienso, luego existo, centrando la visión del mundo en una visión epistemológica. Y si nosotros recordamos con el inicio, gracias por cierto, Mata, y si nosotros recordamos el inicio de verdad y método que estuvimos trabajando, Gadamer nos decía que el conocimiento y la verdad no son epistemológicos, son fronéticos, o sea, se vive, se experimenta. Cuando hablamos de un método como René Descartes, lo que ya hablamos es de una separación del sujeto y la cosa. Ya saben, ¿no? Res extensa, res pensante. Una separación, y sí, sí, sería un pésimo ejemplo de lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Es encontrar los prejuicios que nos van marcando y de esta forma vamos a develar algo que se le llama la historia efectual. ¿Qué es la historia efectual? Ah, esperen, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo. Ah, ok, dinos, Carrillo. Bueno, ahora que creo que terminó esto de lo de la historia efectual, o sea, justamente íbamos a pasar allá, Ajá, sí, sí, creo sí. que creo que podría darme el tiempo de leer esto que tengo escrito para ver si Me, queda pa- un poquito resumido lo que hemos platicado. me parece perfecto. Adelante. Para más o menos esta parte del texto,
ya deberíamos de tener algunas bases, ¿no? A mi parecer, me parece que este, este capítulo de Gadamer es, creo que sistemáticamente, aunque yo creo que le daría un poquito de roña a Gadamer decir eso, sistemáticamente lo más importante de su obra. Yo pienso, ¿no? Porque muchos se van con la parte estética de Gadamer, o muchos se van con esta cosa de, no sé, su referencia a los estudios clásicos y todo, ¿no? Y pues está padre, pero creo que si se supone que verdad y método ha pasado a la tradición, ¿no? Fundamentalmente como un texto sobre hermenéutica, me parece que aquí lo que hace Gadamer es una especie como de legitimación de sus principios, ¿no? Como hacerlos patentes y donde a menos a mi gusto se alcanza a ver el hilo conductor, no esta palabra que le gusta, el hilo conductor que va desde la hermenéutica romántica hasta él, ¿no? Porque a final de cuentas no está bien leer la historia de la hermenéutica como si todo fuera una especie de proto-Gadamer y llega a Gadamer y ya, ¿no? Pero para bien o mal, creo que igual la tradición ha puesto a Gadamer como parte de estos eslabones, ¿no? De la cadena, como eslabón en la cadena. Entonces, pues creo que esto de la historia efectual, muchos autores piensan que es como concepto fundamental de la hermenéutica de Gadamer, ¿no? Si nosotros checamos creo que es el de Oxford o el de Cambridge, el Companion to Gadamer, que es como una compilación de muchos artículos sobre Gadamer. Este, vemos que ahí está, por ejemplo, el texto de Grondan y que Grondan le dedica otros textos a Gadamer y en todos dice casi lo mismo, que es esta noción de historia efectual es como lo fundamental de Gadamer, ¿no? Y aparte de lo fundamental es, eh, digamos, la cereza del pastel que parece asemejarse mucho a Dilthey, pero que al mismo tiempo es justamente en ese concepto en donde se distancia completamente, ¿no? Y le da este giro lingüístico a la hermenéutica. Pero pues bueno, para ese entonces del texto ya debemos tener en cuenta el hecho de que los prejuicios son condiciones de comprensión, ¿no? Así lo denomina él, ¿no? Si queremos una definición más o menos por allí de este Gadamer, que dice acerca de los prejuicios, son como estos elementos, condiciones de la comprensión, ¿no? Para no hacer juicios de bueno o malo, porque justamente ese es el problema aquí, ¿no? Y pues me doy la libertad de leer algunas partes y comentarlo. Voy a ir rápido para no aburrirlos. ¿Qué consecuencias tiene para la comprensión la condición hermenéutica a una tradición? Con esta pregunta Gadamer abre el siguiente apartado, en el que aborda la cuestión natural de que, una vez admitida la positividad del prejuicio, su carácter de condicionantes de la comprensión siempre dentro de una tradición que hace justicia al ser histórico del hombre, ¿cómo es posible discernir entre aquellos que son legítimos de los que no lo son? Fíjense, este es el problema. ¿Qué criterios establece para diferenciar prejuicios que nos ensordecen y desvían y aquellos que nos ofrecen una precomprensión de la cosa que solo se confirma posteriormente como verdadera? Ujú. El problema aquí es, ok, Gadamer ya nos hizo ver que los prejuicios son condiciones de comprensión. No puedes comprender sin prejuicio, ¿no? Porque es como desde donde estás parado. Ah, pa. Sin embargo, va a decir Gadamer, el problema es el clásico de la hermenéutica, no aquí. Ahora vamos a preguntarnos, ya sabes que tú empiezas con prejuicios. Ujú. Ahora vamos a ver cómo le vamos a hacer para depurar esos prejuicios, para sacar este, este prejuicio negativo, pernicioso, que sesga tu interpretación y diferenciarlo del prejuicio, digamos que es como si fuera chip necesario, ¿no? Para que tú puedas comprender. Porque no todos los prejuicios son buenos, ni tampoco todos los prejuicios son malos, y mucho menos pueden ser neutros, ¿no? Pero bueno, continúo. Retomando una regla hermenéutica procedente del romanticismo, la que mencionaba usted, señala la relación circular que hay en la idea de comprender el todo desde lo individual y lo individual desde el todo. En esto se supone una anticipación de sentido, una intuición implícita sobre el asunto que obedece a la precomprensión. Y aquí cito a Gadamer.
una expectativa de sentido procedente del contexto que lo precedía. Si recuerdan más o menos lo que habíamos comentado de este de este Schleiermacher, se parece mucho, ¿no? O sea, aunque no leas el texto, aunque lo tengas apenas por abrir, ya tienes como una especie de intuición, como que presupones de qué va a tratar la totalidad, ¿no? Yo pienso que primera parte, no, o sea, tú en general, digamos, por una intuición inmediata, uh-huh, bueno, se supone que eso significa intuición, ¿no? Una intuición, ya tienes como una especie de presupuesto, ajá, que a la vez es una especie de prejuicio, que solamente se confirma cuando tú te relacionas con el texto. Uh-huh. Haciendo referencia a Heidegger, aquí es muy importante que siempre recordemos que Gadamer fue alumno de Heidegger. Eso sí, siempre es muy importante, al menos en esta parte de aquí. Gadamer señala que para él ese círculo de comprensión está determinado por las preconcepciones y demás preestructuras anticipatorias, haciendo un movimiento de la tradición al intérprete. Aquí cito de nuevo, ¿no? La anticipación de sentido que guía nuestra comprensión se determina desde la comunidad que nos une con la tradición. Esto está en Verdad y Método, ajá, en la página 363. Este Gadamer agarra el círculo de la comprensión como él está tomando a partir de estos textos que pudimos revisar en las sesiones de Heidegger, en las cuales pues básicamente Heidegger dice, ya hay como unas preestructuras, ¿no? Que posibilitan al ser ahí volcarse, bueno, estar con esta intencionalidad hacia el mundo, ¿no? Estar vuelto hacia el mundo. Ya hay preestructuras y tu comprensión está determinada por ellas. Dice Gadamer, ah, muy bien, vamos a agarrarlo, lo voy a hacer a mi modo. Ajá. No son como preestructuras, sino prejuicios. ¿Qué tanto de Gadamer esté influenciado hasta cierto punto por Heidegger? Pues es una cosa que se sigue investigando, ¿no? Como parece seguirse de los planteamientos de Gadamer, dirá que evidentemente tales anticipaciones se realizan a través de la comunidad de prejuicios fundantes y sustentadores, afirmando una vez más que comprendemos sobre la base de expectativas de sentido extraídas de una relación previa a la reflexión. Ujú. Prejuicios, básicamente. De acuerdo con esto, la tarea de la hermenéutica no será entonces desarrollar un procedimiento de la comprensión, una metodología, no, sino esclarecer las condiciones bajo las cuales se comprende. Repito, esclarecer las condiciones bajo las cuales se comprende. ¿A qué le suena esto? A Kant. ¿Sí? Es Kant. Como Grondin comenta, para que no digan que los estoy mareando, Grondin dice esto en Introducción a la Hermenéutica, en la página 164. Todas estas precisiones se van acotando a lo que en el texto se denominará la verdadera cuestión crítica de la hermenéutica, a saber, cómo podemos distinguir los prejuicios correctos y legítimos que hacen posible positivamente la comprensión de los falsos que han de ser superados por la razón. La problemática se termina de concretar con lo que Gadamer enuncia. Cito a Gadamer. Los prejuicios y opiniones previos que ocupan la conciencia del intérprete no están a su disposición. Este no está en condiciones de distinguir por sí mismo los prejuicios productivos que hacen posible la comprensión de aquellos otros que obstaculizan y producen los malentendidos. Ujú. O sea, el intérprete, no, el lector, no sé, intérprete, ¿no? Para ser general, no es que tenga a la vista, ¿no? Patentes sus prejuicios. Diga, bueno, este está medio podridón, lo echo para afuera y ya, ¿no? Como mi limpieza de prejuicios diarios, no, se supone que ya está arraigado en tu ser cultural, ¿no? En tu ser histórico. Entonces, por eso es una verdadera tarea pesada. Ajá. El intérprete no dispone de sus prejuicios. Ajá. Debe de hacer este ejercicio circular incluso, aquí sí peligrosamente circular, para ver cuáles vale la pena que conserve y cuáles debe de desechar, porque o son perniciosos culturalmente o simplemente están mal fundamentados racionalmente. Ojo aquí, algo que dice Grondin es que si queremos leer a este Gadamer como un hermeneuta salvaje, relativista extremo y esto, dice Grondin, están totalmente perdidos. Ni Heidegger ni Gadamer dicen eso, va a decir este Grondin, para que no lo confundamos con Derrida o con otros hermeneutas posteriores. No voy a decir a Ricard porque Ricard también era bastante sensato.
El hecho de que el individuo no pueda a priori separar los prejuicios buenos de los malos representa un problema cuya solución es de urgencia, pues diferenciarlos, más allá de tener pleno sentido como tarea, es necesario. Aquí comenta Gadamer, ¿no? La respuesta categórica de Gadamer a la cuestión es que, atentos aquí, solamente, con mucho énfasis en el solamente, porque esto es el peso. Fíjense, decir solamente, únicamente, exclusivamente, la distancia en el tiempo hará posible resolverla. Uh-huh. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para vislumbrar prejuicios buenos y prejuicios malos? Para depurar. Y Gadamer dice así, así. Solamente, esto lo dice en verdad y método, solamente la distancia en el tiempo nos va a dar las herramientas para hacerlo. Y aquí continuamos, ¿no? La perspectiva temporal es lo que nos pondrá en posición de hacer el escrutinio entre prejuicios legítimos e ilegítimos. Si les empieza a sonar sospechoso, supongo que ya van viendo más o menos por qué, ¿no? Repito, la perspectiva temporal es lo que nos pondrá en posición de hacer el escrutinio entre prejuicios legítimos e ilegítimos. Afirmar que el tiempo no ha de concebirse como algo a franquear, o sea, no debemos de eliminar el tiempo, uh-huh, no debemos de jugar a la interpretación última, eterna, en sí, fundamental, para decir, no, 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 nada de eso, ¿no? Y que aleje o distancie negativamente, sino que el tiempo sea la base sobre la que se proyecta toda interpretación. Representa una diferencia radical con el historicismo de Dilthey. Cito a Gadamer. De lo que se trata es de reconocer la distancia en el tiempo como una posibilidad positiva y productiva del comprender, asimilarla. Ajá. Y por ello no es algo que deba ser superado, como sí lo pensaba Dilthey. ¿Sí? Lo que se pretende será entonces desarrollar una conciencia hermenéutica que sea a la vez histórica y reflexiva de sus prejuicios que la guían en la comprensión, con el propósito de dar respuesta al problema epistemológico clave de la hermenéutica ya mencionado. Aquí, repito, esto es importante. Ajá. Dar respuesta al problema epistemológico clave de la hermenéutica. Es esta. ¿En qué puede basarse la legitimidad de los prejuicios y en qué se distinguen de todos aquellos cuya superación representa sin dudas tarea de toda razón crítica? Continúo para terminar. En este punto es posible detenerse con Grondin a considerar críticamente, en el sentido un poquito negativo, críticamente la postura de Gadamer sobre la distancia temporal, pues para él es más bien una solución un tanto unilateral al problema. ¿Qué dice Grondin? Dice, bueno, a mí me encanta este Gadamer, yo sé que Gadamer trabaja mucho en esta pregunta porque es súper fundamental, pero la respuesta que da yo, Grondin, no estoy satisfecho con ella. Uh-huh. Me parece medio chata. Y aquí es algo muy curioso, se los voy a decir un poquito más adelante, que incluso tiene que ver con cuestiones de traducción, pero bueno, ¿no? La premisa de que nuestros juicios, esto está diciendo este Grondin, ¿no? La premisa de que nuestros juicios preconcebidos se definen precisamente por el hecho de que no somos conscientes de ellos, lleva inevitablemente a preguntar cómo es entonces que podemos depositar nuestra confianza en un criterio que nos permita distinguir los prejuicios falsos de los verdaderos, si justamente no disponemos libremente de ellos. Primero, ajá. En esto emerge la cuestión de si la búsqueda de algo que positivamente diferencie los prejuicios no será más bien un eco del epistemologismo de la hermenéutica pasada, la cual Gadamer concebía como un desvío instrumentalista del comprender. Repito aquí, emerge la cuestión de si buscar algo que positivamente diferencie los prejuicios no será más bien un eco del epistemologismo de la hermenéutica pasada, la cual Gadamer concebía como un desvío instrumentalista del comprender. Ajá. Grondin aquí está diciendo, el mismo hecho de que Gadamer pretenda responder a esta pregunta haciendo una especie de analítica del prejuicio, ajá, súper kantiano, incluso podríamos cambiarle el nombre a esa parte de verdad y método y decir analítica de prejuicio, ¿no? Analítico prejuicial o lo que sea. Y se comprendería perfectamente bien el propósito de este Gadamer en esa parte. Sin embargo, dice Grondin, por el mismo hecho de que está haciendo una analítica del prejuicio,
está haciendo una tarea, o sea, al derecho y al revés, epistemológica. Ajá. Aquí está siendo epistemologista o epistemologicista Gadamer. Ajá. Y Groendan dice, pues no que la verdad verdadera, y bueno, no, él no dice eso, ¿no? El que dice eso es Zubiri, pero me entiende, ¿no? O sea, experiencia estética de la verdad y toda la cosa, y si nosotros dijéramos, a ver, Gadamer, pero ¿cómo dices que es verdad esta analítica del prejuicio que estás haciendo? Gadamer, si fuera como muy comprometido con sus tesis pasadas, diría, no sé, experimentalo artísticamente, pero pues obviamente no se trata de esto, porque Gadamer va a dar razones muy concretas, muy rigurosas, muy sistemáticas, o sea, pulcras acerca de este análisis de los prejuicios, ¿no? Pero va a decir de inicio Groendan, sí, pero eso es un proyecto epistemologicista, y tú hace no más de 50 páginas criticaste la hermenéutica con tintes epistemologicistas. Digamos, primer strike, pero continuamos, ¿no? Grondán insiste en que parece que Gadamer, al buscar tal criterio distintivo, no logra superar del todo la problemática epistemológica que criticaba a Dilthey. Si el proyecto de verdad y método era en un inicio basarse en la experiencia artística para recuperar un concepto de verdad que diera un sentido unitario al comprender, mucho más experiencial que un epistemológico, encontramos una tensión esencial en sus líneas, ya que esta obra expresa, cito, una conciencia muy nítida de los límites de la problemática epistemológica. Cierro cita. Desde los planteamientos que Gadamer mismo establece, cabe preguntarse junto a Grondin si no sería más bien una respuesta más congruente pensar que buscar un criterio positivo supremo de diferenciación constituye una seducción metodológica equivocada. Esto lo dice Grondin en la página 143. O sea, fíjense el peso de lo que está hablando Grondin. O sea, básicamente es como ¿quién era? Bueno, no recuerdo la referencia religiosa, pero, o sea, San Gadamer está así con los ojos en su proyecto de la verdad como experiencia, pero llega a no sé, súcubo, como sea, que es este metodologicismo epistemológico a seducir a Gadamer, y al menos aquí, para Grondin, cae. Así como, híjoles, no. Entonces, así como un poquito escandaloso lo que dice Grondin, ¿no? Continuo para ir terminando, ¿no? Espero que estén despiertos. Esto se señala respecto a lo que podrían ser inconsistencias entre la verdadera pregunta crítica de la hermenéutica, como se la ha llamado, y el proyecto de verdad y método, como superación del metodologicismo de Schleiermacher y el epistemologicismo de Dilthey. Sin embargo, es posible atizar la cuestión desde otro ángulo, más referido a sus aporías internas. O sea, Dilthey dice, en concreto, en el proyecto gadameriano de verdad y método podemos criticarle esto, ¿no? Que en muchas partes es epistemologicista más no poder. Pero dice Groendan, vamos a darle chance. Vamos a pegarle por otro lado. Y a mi parecer ese está feo, ¿no? Dice acá. Gadamer veía una solución a cómo discernir entre prejuicios en la utilidad que representa la distancia temporal. Es lo que estaba diciendo, ¿no? Esta eventualmente haría que desapareciesen las preconcepciones erróneas que como tales se hallan fundamentalmente condicionadas por el tiempo, por la tradición en la que se sitúan, de modo que con el paso de las épocas sería posible reconocer los que corresponden efectivamente, los que son legítimos. Esto es la postura, ¿están de acuerdo? Sin embargo, vamos aquí, Grondin admite la importancia y profundidad de esta propuesta, pero considera que va demasiado lejos al afirmar que la solución del problema epistemológico fundamental de la hermenéutica dependía casi por entero de la función filtradora, seleccionadora de la distancia en el tiempo. Es muy chistoso, ¿no? O sea, fue súper longevo. Como, bueno, me espero otros 50 años, mejor ya veo cuál prejuicio estaba viendo, cuál estaba mal, ¿no? Es un chiste, pero bueno. Gadamer concebía, según Grondin, a la distancia temporal como una especie de coladera. Una especie de coladera. Vamos a pasar el tiempo, ajá, distancia temporal, se van a afinar, digamos, los agujeros de la coladera y no van a pasar los que no sean legítimos. Es lo que está por venir Gadamer. Le suena un poquito de, a mí al menos un poquito, pero continuamos, ¿no?
Es una respuesta insuficiente, va a decir Rondan. En primer lugar, parece dejar intacta la ponderación de prejuicios hacia cuestiones contemporáneas, con las cuales no hay distancia temporal. Ajá. Puede haber distancia de otro tipo, ¿no? Física, cultural, ¿no? Económica, social, como se quiera, pero temporal no hay. Sin embargo, es justamente la distancia temporal que dice Gadamer. Uh-huh. Si lo hubiera dejado, es la distancia la que nos va a hacer ver, no sé, la ley de los prejuicios, no, pues, bueno, distancia en varios sentidos, ¿no? Gadamer dice distancia temporal, por eso le está pegando ese grondán. Es decir, no nos ayuda a diferenciar entre legítimos o ilegítimos en lo epocalmente inmediato. Sí, me acabo de meter de nuevo porque... En segundo lugar, como menciona Carrillo, Grondán, sí, a ver, ¿puedes hablar un poquito? sí, dígame. Ah, ya. Perdón, es que se te había cortado muchísimo hace unos segundos, pero ya se recuperó bien. Continúa. Lo siento, ok. ¿Dónde me quedé? Sí, 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 básicamente es esto, ¿no? Lo que dice este Gardner no ayuda a diferenciar entre prejuicios legítimos y legítimos en lo hipocresía inmediato, o sea, aparece cada vez. Uh-huh. En segundo lugar, como menciona Grondán, esto es lo que me gusta, ¿no? Como menciona Grondán, porque un heideggeriano como Gadamer debe tener en cuenta que con mucha frecuencia la historia queda velada, ajá, de modo que es evidente que más que a menudo se imponen principios de interpretación que cierran el acceso a la cosa. Conoce las circunstancias que la distancia en el tiempo puedan más bien tener un efecto encubridor cuando ayuda a que se consoliden aquellas interpretaciones que posiblemente sean inadecuadas, inconsistentes o por imposiciones deliberadas. Lo que dice Grondán en la página 144. El segundo punto, resumido, dice: yo, Grondán, pienso, afirmo que Gadamer es heideggeriano. Gadamer viene de Heidegger, y Heidegger se adaptó hablando del encubrimiento del ser, ¿no? La historia, lejos de hacer patente al ser, ¿no? Lejos de que se manifestara, ¿no? Que fuera acontecimiento el ser, lo que hizo la historia, lo que es el paso del tiempo, encubrirlo, enterrarlo, olvidarse. Ajá. Para este Heidegger, el paso de la historia en la cuestión del ser tenía un papel casi negativo, porque lo encubría, lo ocultaba. Por Gadamer, siendo tan heideggeriano, como ya lo hemos visto, era tan, fue tan, incluso un poquito tan ingenuo, tan iluso, pensar que el efecto del paso del tiempo iba a tener un efecto positivo, como de descubridor, y no totalmente al contrario. Uh-huh. Esta posición, bueno, en esta época hay prejuicios, pero quizás en unos 40 años los prejuicios ilegítimos no sobrevivan y van a quedar solamente, digamos, los prejuicios legítimos. ¿Ah? Porque la coladera va a funcionar bien, ¿no? La coladera temporal va a funcionar bien. Este Grandin dice, no, no tiene ninguna garantía de que el paso del tiempo o sea, te funja bien como una coladera y ahí estás errando fatalmente. Sí. Grondin le achaca a Gadamer esta idea que la distancia temporal va a ser este elemento, esta tesis, esta propuesta que va a llevarte a responder según tú esta cuestión fundamental de la legitimidad de los prejuicios está mal fundamentada, va a decir este Grondin. Incluso parte del prejuicio, ¿no? Parte del prejuicio de que los prejuicios se van a acabar temporalmente. Entonces, pues no, fatal, ¿no? Y dice este Grondin. Si bien la distancia temporal puede proporcionar la ayuda necesaria para elucidar la comprensión, es innegable que en la misma medida puede también una distancia encubridora. Termino, último párrafo, lo siento por extenderme. No es sino, fíjense, eso es lo que me refería, ¿no? Y nosotros, pero bueno, lo estaba leyendo mal, una interpretación medio, un poquito ácida de Gadamer, puede ocurrir, ¿no? Para referir a Gadamer, pero Gadamer mismo se echa para atrás, pero nosotros no nos damos cuenta de esto, por esto de acá.
No es sino hasta la quinta edición alemana de Verdad y Método en 1986 que Gadamer parece darse cuenta de lo dramática que era la afirmación de que solo, únicamente, exclusivamente, la distancia en el tiempo haría posible distinguir los prejuicios verdaderos y legítimos de los falsos e ilegítimos. Fíjense esto, por lo que modifica ese solo por a menudo. Ajá, fíjense en esto. O sea, es un, es decir, universalmente, únicamente, solo la distancia temporal va a dar las herramientas para responder a la pregunta. Baja así un montón de niveles para decir, bueno, a veces, ¿no? Nudo, a menudo sirve la distancia temporal. Eso, esa corrección aparentemente sutil es de valor innegable en la doctrina de Gadamer. Llega a ser consciente de las limitaciones ineludibles que un enfoque epistemológico del problema hermenéutico siempre tendrá presentes. A lo mejor esto es una porilla de la hermenéutica gadameriana. Ajá. No obstante, el cambio no se por completo las cuestiones relativas a la determinación histórica del comprender, pues en la argumentación de Gamer surge la problemática que enlazará con el siguiente párrafo. En tanto que un prejuicio nos está determinando comprensión de manera implícita, ni lo conocemos ni lo pensamos como juicio, ¿cómo podría entonces llegar a ser visible, más allá de solo esperar que tome distancia temporal con respecto a nosotros? Ajá. Es como no me quiero esperar, ¿cómo le hago para hacerlo visible? ¿No? Y el profesor dio la respuesta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Esto es posible cuando se le estimule gracias al encuentro consciente con la tradición que nos lo lega. Un estímulo, como sacarlo a ¿no? ¿Cómo? Con un diálogo, con la interpelación, con la pregunta. Ajá. Mm, enfatizando su labor de efecto para con nosotros. Termino. Para ello es necesario un pensamiento verdaderamente histórico que comprenda su propia historicidad. Una hermenéutica adecuada debe mostrar en la comprensión misma la realidad de la historia. Al contenido de este requisito, yo llamaría historia efectual, dice Gadamer. Historia efectual. Entender es esencialmente un proceso de historia efectual. Gadamer refiere a dado que un prejuicio, por definición, no es explícito ni consciente, es preciso el desarrollo de un pensamiento que se sepa, ajá, reflexivo, ¿no? Este formarse, este reflexivo del alemán, es lo mismo aquí, un pensamiento que se sepa, ajá, determinado por ellos, que se sepa determinado por los prejuicios que lega la historia. De manera histórica, en tanto que prejuicios son efectos del devenir temporal en las vidas, hacerse consciente de la eficacia histórica de la que ella misma es consecuencia. Esto suena muy no, pero pues X, ¿no? Eso era más o menos lo que tenía que decir. Entonces fíjense en esto, ¿no? A lo mejor serviría, ya estoy hablando con especulaciones, a lo mejor serviría entender como de una manera un poquito más feliz que a Gadamer si lo volvieran a traducir, porque no estoy bien seguro, pero creo que la traducción que tenemos en español, la de creo que es como la tercera edición, de la tercera o segunda edición en alemán. Y fíjense, esta aseveración tan pesada de Gadamer en una parte tan importante de pasar de únicamente a menudo, yo pienso, como este Gronald, que sí cambia muchas cosas, ¿no? Porque son afirmaciones muy categóricas. Pero pues estaría padre que lo checara, ¿no? Creo que sería todo por mi intervención un poquito larga. Gracias. Nada que Carrillo, muy, muy buena participación. Vamos a analizarla rápido desde muchos aspectos. Primero, quizás notaron que el audio de Carrillo se corta mucho, pero eso nos sirve como ejemplo. Cuando hablamos de la unidad de significado o algo así, o la unidad de perfección, quizás algunos cuando se empezó a cortar el audio como que se enojaron y dicen, "Arr". Es por lo mismo, porque nos gusta tener una completud. Pero van a tener una tarea bien interesante. Por favor, Carrillo, el texto de Gronda, tenemos un mensaje aquí. Perdón, Carrillo. Ok, tenemos una tarea.
el texto de Grondán que nos menciona Carrillo, por favor, lo puedes compartir en el Classroom. Y lo que vamos a hacer la próxima clase es, lo que vamos a hacer la próxima clase es iniciando, o lo dicen verbalmente, o lo escriben y lo mandan al Classroom, cualquiera de las dos. Pero, ¿qué le contestarían ustedes a Grondán con estas críticas que le hacen a Galán? Esa es una tarea que vamos a hacer que me parece muy buena, partiendo de Carrillo. Es muy, muy, muy interesante. La próxima clase, entonces, ya vamos a empezar bien con la historia efectual. Y ya vamos a adentrarnos ahí. Ya nada más quedan 10 minutos. Ok. Antes de irnos, ¿algún comentario, alguna cosa, chicos? Ok. Muy bien, chicos. Ya vamos a acabar. Nada más, antes de que acabe la clase. No, olvídalo. Se los digo luego. Tengan buen día, chicos. Bye. Gracias, chao, maestro. Bye, Gracias. Carrillo. Cuídense. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye, Gracias, bye. hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profesor. Bye, cuídense. Gracias, hasta luego. Cuídate, Alice. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídate mucho.